Molt bon dia a tothom. Gràcies per assistir a aquesta segona sessió de la Finestra d'Idees. Avui farem la conversa amb la Ruth Ferrero, que és professora de Ciència Política i Estudis Europeus de la Universitat Complutense i investigadora sènior de l'Institut Complutense d'Estudis Internacionals. La sessió la dediquem als 2 anys de guerra a Ucraïna, el seu impacte, els diferents escenaris de futur possible i esperem que la nostra convidada ens ajudarà a entendre millor tot el procés aquest i il·luminar-nos amb la seva sapiència, que és reconeguda des de fa molts anys com a especialista dels Balcans i d'Europa Oriental. Abans de començar, us recordo unes coses. Aquestes sessions són gravades, per tant, si no voleu que us veiem, desactiveu la càmera i així quedareu més anònims. Al final de la conversa, que durarà uns 35-40 minuts, obrirem un debat amb els participants. Podeu intervenir oralment aixecant la maneta que trobareu a les opcions que hi ha a baix de la pantalla o, si no, via xat. I finalment us recordo que la primera sessió que vam dedicar al conflicte a Orient Mitjà està disponible a YouTube pels que no hagin pogut assistir o els que estiguin interessats. Doncs sense més preàmbuls, passo la paraula a la professora Ruth Ferrero i que potser comenci explicant-nos una mica breument el rerefons i el context històric de esta guerra. Me paso ahora al castellano. Bastante gente habla prácticamente de la guerra ya de los 10 años. Que, de hecho, empezó en el 2014 en el Donbass. O sea, si nos puedes hacer un poco de panorámica histórica para situar el conflicto actual. Bueno, buen día a tothom. Podéis hablarme en catalán, lo entiendo bien, o sea que lo que no puedo es comunicarme en catalán, pero lo comprendo bien. Muchas gracias por la invitación a Marc y a IDES, a Finestra d'Idees, por poder estar hoy con todas vosotros y vosotras. En relación a la primera pregunta que planteaba Marc, yo creo que es importante situar efectivamente el comienzo, digamos, de este nuevo pico de violencia en el marco ucraniano en el año finales del 2013, principios del 2014, en el contexto de lo que se conoció como la revolución del Maidán, en un contexto en el que básicamente se estaba negociando con la Unión Europea un acuerdo de libre cambio entre Ucrania y la Unión Europea, en el marco del Partenariado Oriental de la Unión Europea, en el que os recuerdo que pues formaban parte Bielorrusia, Moldavia, Ucrania y los tres caucásicos, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Bueno, pues en ese marco, en una cumbre que iba a tener lugar en Vilnius, bueno, pues se iba a firmar este acuerdo de libre cambio con Ucrania. En aquel momento, el presidente Yanukovych primero dijo que sí, lo iba a firmar, luego empezó a dudar, hubo unas semanas previas, yo recuerdo que me llamaron, ¿no? Me llamaron de algún medio para saber un poco qué es lo que estaba pasando en aquel momento, por qué esas dudas, cuáles eran las razones de que primero Ucrania y Moldavia, que eran, digamos, son los estados que más próximos junto con Georgia, estaban avanzando en esa profundización del acuerdo oriental de la Unión Europea. Qué es lo que estaba sucediendo para que bueno, se vieran dudas por parte del establishment ucraniano, ¿no? En aquel momento. Y bueno, yo creo que ahí tenemos que pensar y hacer una visión o visualizarlo de una forma más geopolítica y una de las razones que aparecieron de manera además muy evidente fue que empezó a recibir presiones por parte del Kremlin para que efectivamente no firmase ese acuerdo de libre cambio. La razón de fondo era que Moscú estaba montando, digamos, estaba armando la unión aduanera, una unión aduanera que sin duda no sería nada si no estaba en ella incorporada a Ucrania.
Una de las peculiaridades de esa unión aduanera tenía que ver con que si formabas parte de esa unión aduanera no podías formar parte de un acuerdo de libre cambio con tu, digamos, rival económico en la región, que es la Unión Europea. Por tanto, lo que se observó en ese momento y se sigue observando, de hecho, esa es yo creo que desde mi punto de vista, esa es una de las claves de esta situación, es un choque expansionista económico, primero por parte de la Unión Europea y de Rusia. ¿Por qué? Por una banda de territorio que hasta hace muy pocos años se consideraba que era parte del área de influencia rusa y en la cual la Unión Europea no había avanzado suficiente. En esos años sí que se dio un gran impulso al partenariado oriental y eso fue un paso más allá. Digamos que este fue el origen de toda la revuelta del Maidán, en un territorio, además, Ucrania, que por su simbología para el concepto de supremacismo ruso, en el que vive en este caso Vladimir Putin, pero no solo Vladimir Putin, sino que el nacionalismo étnico ruso es muy potente, considera que todo el resto de naciones eslavas tienen que estar supeditadas a la nación rusa. Bueno, pues en ese contexto, eh, eh, la ausencia de Ucrania en una nueva idea neoimperial por parte de Vladimir Putin no contemplaba que se aproximara ni en términos económicos, ni en términos políticos y, por supuesto, en términos militares a la esfera occidental. Y es en ese marco en el que estalla esa revolución del Maidán, fundamentalmente en la parte más occidental del territorio, que es la parte que perteneció en algún momento al Imperio polaco-lituano, con nombres católicos, como podemos ver en algunos nombres de las ciudades, y la parte, digamos, más de la ortodoxia eslava, que comprende, digamos, la orilla oriental del Dnieper, era una zona más poblada por población rusófona o de origen ruso. Ucrania tiene la peculiaridad, al contrario que los bálticos o que otros territorios adyacentes a la Federación Rusa, que junto con Kazajstán es el único territorio de la antigua Unión Soviética en el cual llevan residiendo personas rusófonas desde hace siglos. Es decir, no es que haya habido un desplazamiento durante el periodo de expansión imperial de la Unión Soviética, de desplazamiento de personas rusas al territorio, como es el caso en una buena medida de los bálticos, sino que había una población residente ya en ese territorio que era de origen ruso. Y una de las doctrinas de los rusos en materia de seguridad es la protección de ese extranjero cercano, que además, bueno, se reivindica como parte de esa nación rusa. Y yo creo que estas son algunas claves que nos pueden ayudar también a entender ese estallido social, que luego, obviamente, tuvo una evolución en la cual intervinieron actores terceros, por supuesto Rusia, pero también otros actores como Estados Unidos y la propia, y algunos actores también de la Unión Europea, como puede ser Francia o Alemania, ¿no? En la resolución temporal, ¿no? que ofrecieron con los acuerdos de Minsk. De acuerdo, gracias. Bueno, ya tenemos situado un poco el marco en el cual se integra el conflicto que estalló hace ya 2 años. Puedo recordar que el conflicto anterior, el que estaba solapado desde 2014, provocó unos 14, bueno, un poco más de 14.000 muertos, de los cuales 4.000 civiles, o sea que ya es, digamos, un conflicto que tampoco, bueno, sí, es de los que se llama de baja intensidad, pero bueno, había de todas maneras un número importante de víctimas y de destrucción material, etcétera, etcétera. Entrando ya en el conflicto actual, lo que sí podemos ver es que Ucrania de alguna manera se ha convertido en un reflejo, en un espejo de realidades diversas. Y el primer impacto lo tenemos sobre Europa y su, digamos, arquitectura de defensa, de seguridad militar, ¿no? Solo cabe leer los medios de comunicación estas últimas semanas y todo es rearme, rearme, rearme.
algunos están hablando incluso en términos de Schengen militar. Hace unas pocas semanas creo que los Países Bajos, Alemania y Polonia firmaron como un acuerdo para establecer un corredor, digamos, de transporte de mercancías militares o algo parecido. O sea que vamos hacia un cambio bastante importante de esta arquitectura de seguridad europea. Sí, a ver, la cuestión que planteabas del Donbass, ¿no? Yo no lo he mencionado antes, pero bueno, está la anexión de Crimea en el 14 y el comienzo de ese conflicto de baja intensidad que mencionabas en la región del Donbass, que es importante tener en cuenta que es la zona que estaba más industrializada y en la que se encuentra, digamos, la mayor riqueza mineral del territorio ucraniano. Yo creo que no se puede obviar que podemos utilizar argumentos mesiánicos en cuestiones nacionales, pero que luego hay intereses económicos también que están ahí ocultos, ¿no? Y de hecho, una parte importante de la ofensiva del 22 tiene que ver con el control del mar de Azov, en donde, por cierto, se han descubierto recientemente, o se descubrieron durante estos años, grandes bolsas de gas natural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas cuestiones hay que también tenerlas en consideración a la hora de hacer el análisis. Obviamente, esto se trata de una guerra de conquista, una guerra imperial, expansionismo imperial ruso, y yo creo que ahí no tenemos que tener ninguna duda. Luego ya con el tema de las causas o las motivaciones que vayan más allá de esa reconstrucción del imperialismo ruso podemos andar. En relación a lo que planteas de la reestructuración de la arquitectura de seguridad, evidentemente, ¿no? Esta guerra es una guerra que muestra cómo la disuasión militar no ha funcionado, cómo no ha habido ningún tipo de cortapisas en el marco de la arquitectura de seguridad europea, que depende, y esto es importante recordarlo, absolutamente de las decisiones que se toman en Washington. Y es algo que no se había cuestionado en serio, no nos habíamos tomado en serio los europeos durante todos estos años. Es interesante ver cómo no fue Donald Trump el primero que dio el primer aviso a los estados europeos sobre la necesidad de que incrementasen su inversión en materia de defensa, sino que fue Obama el primero que tuvo Masas variables, perquè un micrófono ahí abierto, Sí, algú eh, de que, tancar el seu micròfon, sisplau. que tuvo el primero que avisó, digamos, de la necesidad de que Estados Unidos no iba a seguir manteniendo la ingente presencia militar y de recursos en el territorio europeo, y que los europeos tenían que empezar a pensar en crear su propia red y su propio ámbito de arquitectura militar, al margen también o en coordinación y cooperación con los Estados Unidos. Trump lo dijo de manera mucho más vehemente, más en su estilo. Obama ya sabemos que era mucho más fino, Trump mucho más bestia. Biden no ha cambiado esa posición y de hecho es una de las características que vemos en el marco de la política exterior americana en relación con la Unión Europea, es que es verdad que Donald Trump quizás tiene un discurso mucho más proteccionista, pero que no ha cambiado sustantivamente que no cambió sustantivamente con la llegada de Biden, ¿no? Que es verdad que se hace ver más en Europa y que los discursos son más suaves, pero la política de fondo no cambia. Y de hecho, lo que está deseando Estados Unidos bajo presidencia Biden es también que la Unión Europea aumente, digamos, esa autonomía estratégica. Aquí la diferencia, yo creo que es una de las cuestiones más interesantes en las que estamos ahora, es cómo alcanzar esa autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa. Y hay varios bloques y varias posiciones en este marco, ¿no? Un primer bloque que digamos que es el bloque francés, ¿no? Nosotros queremos soberanía estratégica, ellos hablan de soberanía estratégica en el marco de la Unión Europea, que nos haga no ser dependientes de las estructuras militares norteamericanas ni de la OTAN, ¿no? Siendo muy directa, diría que el ítem sobre el que trabajan los franceses es: yo quiero liderar
esta puesta en marcha de la autonomía estratégica. Es decir, como yo soy la potencia más importante ahora mismo y la única potencia nuclear que hay en la Unión Europea, me toca a mí liderar y quiero además liderar esa construcción de la autonomía estratégica en el ámbito de seguridad y defensa. Una segunda visión es una más euroatlántica, que plantea que lo que hay que hacer es reforzar, digamos, la visión europea o la presencia europea dentro del marco OTAN, pero continuando, bueno, pues trabajando de manera muy coordinada con Estados Unidos y en realidad dependiendo de los suministros que Estados Unidos quiera vender, ¿no? Y hay una tercera opción que, bueno, es verdad que no es la más querida, digamos, que tiene que ver con cómo situarnos, ¿no?, dentro del marco OTAN, de manera que seamos capaces de producir nosotros nuestras propias armas o la revitalización de la industria de defensa europea, pero siempre dentro de ese marco OTAN. Hay algo curioso y es que no hay ningún cuestionamiento del marco OTAN en estos momentos, ¿no? Todo lo que se plantea tiene que ver con lo que queda fuera con lo que está dentro del marco OTAN. Puede ser un núcleo más fuerte dentro de OTAN, más débil, más dependiente, menos dependiente de los suministros norteamericanos, pero desde luego no hay nadie que plantee una salida a la OTAN para construir esa autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa. Y algo a lo que se resisten muchos es ese liderazgo por parte de Francia. Digamos que este es un poco el toma y daca en el que estamos, ¿no?, en este momento, sobre todo con la propuesta de la puesta en marcha de una política de defensa común, con esa propuesta que ha lanzado von der Leyen ya de crear un comisario en materia de defensa y unas compras conjuntas, ¿no?, que esto es lo que siempre dice el alto representante Borrell, ¿no? Quizás no hay que gastar más, sino que hay que hacerlo de manera más coordinada, para poder ser mucho más eficaces a la hora de tener un marco defensivo que sea lo suficientemente eficaz. Y aquí yo creo que es donde comienza, digamos, el debate en el que vamos a estar durante los próximos años, ¿no? Porque tendremos que decidir qué tipo de Europa de la defensa queremos construir, si la queremos hacer y construir con armas eminentemente defensivas, es decir, volver un poco a los debates que se dieron cuando la campaña anti-OTAN de los 80, cómo queremos, ¿no?, trabajar en términos de defensa, la revitalización de la industria de defensa, en qué términos, quién va a salir ganando con esto, a quién se le va a comprar esas armas. Si nos fijamos un poco cómo se está poniendo como, digamos, el revulsivo, la guerra en Ucrania y la ausencia de la llegada de suficiente financiación y munición y armas a Ucrania para poder al menos contener al ejército ruso, lo que se está diciendo básicamente desde Estados Unidos es: nosotros no estamos dispuestos a seguir soltando dinero, ustedes europeos tienen que tomar esa decisión, pero me compran a mí las armas, que soy el único que tiene capacidad de producir esas armas, ¿no? Y este es un debate político de fondo, ¿no? Porque de la decisión que salga de ahí, pues vamos a ir avanzando hacia un tipo de Europa o hacia otro tipo de Europa. Y yo creo que estamos en ese momento determinante en el cual hace falta empezar una reflexión realmente de fondo en ese marco. Dentro de este marco parece que haya como un basculamiento, ¿no?, de influencia en Europa que se vaya moviendo hacia el este, ¿no? Por ejemplo, países como Polonia o los bálticos, que hasta hace poco pues, tenían un peso relativamente inferior, parece que vayan tomando como mucha iniciativa a raíz del conflicto en Ucrania y que quizás, pues, no sé, puedan tener una influencia relevante en este nuevo diseño de la estrategia de defensa europea, Sí, estirándola hacia un lado ¿cómo diría? Más marcial, más bélico, ¿no? Porque siempre tienen una visión más
más cercana de Rusia, del peligro ruso, etcétera, etcétera, y son como más militantes, ¿no? que digamos, la antigua alianza franco-alemana, ¿no? Que se lo miraba más desde lejos, ¿no? Bueno, claro, estos se sitúan, digamos, es lo que se llaman los más halcones, ¿no? Y los más pro-euroatlánticos en el marco europeo, y que lo que quieren es avanzar mucho más rápido de lo que Alemania y Francia están dispuestos a aceptar, ¿no? Digamos que la posición francesa es: tenemos que construir esa soberanía estratégica, tenemos que hacer con nuestros propios recursos, ¿no? Y nuestra propia revitalización de la industria armamentística. Los alemanes dicen: cuidado, porque yo esto tengo que ver cómo lo financio, con qué capacidades cuento. Y los bálticos, que decían: mirad, que venía el lobo, lo vine avisando y no me hicisteis caso, ¿no? Y ahora están con ese discurso que prosigue, ¿no? Yo creo que también que forma parte, digamos, de un discurso intencionado, decir: los siguientes podemos ser nosotros, ¿no? Tenemos minorías rusas y por tanto podríamos ser nosotros, pero que en mi opinión no está sustentado, digamos, con ningún marco, digamos, de la política de seguridad y de estrategia rusas. No parece que los rusos estén dispuestos a entrar en territorio OTAN, eso para empezar. Y para continuar, Ucrania no significa lo mismo que los bálticos para el modelo imperial ruso que mencionaba al principio. Y esto es algo que tendemos a olvidar, ¿no? En esta vorágine de primero van a ir a por Ucrania, luego van a ir a por los bálticos, ¿no? Este es un poco el discurso que domina bastante la esfera pública, y que de hecho están reproduciendo, pues, von der Leyen, lo está diciendo Macron, cada uno con para perseguir sus propios intereses, ¿no? Macron para desviar la atención de movidas internas dentro de su país, preparando también para las europeas, ¿no? El decir: yo estoy dispuesto a avanzar, ¿no? en el apoyo a Ucrania y en la construcción de la política de defensa, y mi rival, que es el que además va a ganar las elecciones europeas, está siendo financiado por Rusia, ¿no? Marcar muy bien el territorio de quién es tu rival, y además quién es tu aliado fuera de Francia, que eso en Francia pues tiene un peso importante. En el caso de Alemania, si nos fijamos, durante todo este tiempo se ha intentado rebajar, digamos, la figura política de Scholz, diciendo que era un pusilánime, que no tomaba decisiones rápidas, que no era el momento de cautela, sino que hay que enviar los toros, hay que enviar los taurus, ¿no? Es lo que hace falta. Y los polacos y los bálticos, bueno, se han encontrado con que primero están en la primera línea del frente, en la frontera, con que tenían un discurso que avisaba de que esto podía suceder, pero que, en mi opinión, tienden a exagerar, digamos, el riesgo, ¿no? El riesgo real. Que de hecho, también, si nos fijamos en los discursos de von der Leyen, de Macron y de tantos otros, lo que dicen es que esto es un escenario, obviamente, que es posible, pero bueno, que con matices, ¿no? Siempre hay una segunda parte en las frases que es lo que no suele salir luego, además, en los titulares de prensa. Y todo esto a mí me preocupa, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la comunicación en el marco de diversa prensa, ¿no? Esta idea de que hay que convencer a la población europea de que es imprescindible comenzar el proceso de reindustrialización europeo, que era algo que ya veníamos, de lo que ya veníamos hablando, incluso en el año 19, ¿no? La necesidad de rebajar esas tres grandes dependencias que tenía la Unión, que era en materia de suministros, en materia militar y en materia energética, pasando o retomando, digamos, hacia un proceso de reindustrialización del tejido económico europeo, que se había perdido por mor de las deslocalizaciones, de la propia dinámica del proceso globalizador, y que había alejado mucho la economía real, digamos, de la economía financiarizada, que era la que se estaba sosteniendo en ese momento el marco europeo. La llegada de la pandemia profundizó estas tres dependencias e hizo mucho más visibles que era necesario avanzar hacia esa construcción de una mayor autonomía en esos tres ejes. La guerra en Ucrania, o la invasión rusa en Ucrania, lo que muestra es que
Es verdad que se ha reaccionado rápidamente, se ha reaccionado de manera unánime en los marcos intergubernamentales, no en los supranacionales, ¿no? Hemos visto que en los supranacionales se avanzó con la compra de deuda conjunta, pero no es el caso, por ejemplo, de la imposición de sanciones o el caso de la reacción hacia la agresión rusa, muchísimo menos en la posición con la cuestión de Gaza, ¿no? En ese momento, o ahora, quiero decir, el proceso de reindustrialización, lo que se está haciendo es sostenerlo sobre el proceso de una reindustrialización muy específica que tiene que ver con la industria militar, con la rehabilitación de la industria armamentística, de los grandes lobbies armamentísticos, que han dicho, si queréis que produzcamos al ritmo que está pidiendo Ucrania, a mí me tenéis que asegurar que esa producción tiene que ser permanente, no puede ser durante 6 meses o durante un año. Si yo me pongo a producir municiones y me pongo a producir armamento pesado, no puedo reactivarlo a unos niveles que en 2 años puede ser que no necesiten. A mí me tienen que asegurar unos ingresos, porque si no, no doy el paso. Y esto es lo que está detrás de toda esta prisa que tiene en estos momentos tanto von der Leyen como Macron, o como vamos, todos los líderes que están en esta posición más dura en el marco de la Unión Europea, porque son conscientes de que si no les dan garantías económicas a la empresa armamentística, la empresa armamentística no va a responder de la forma que ellos quieren, independientemente de que esta sea norteamericana o sea de producción europea, ¿no? Decíamos que había como 3 grandes ejes en ese proceso de construcción de la Europa de la defensa. Los franceses, si apuestan por si se apuesta por esa soberanía estratégica liderada por Francia, también las empresas de armas francesas van a querer ese seguro, ¿no? Si se apuesta por las norteamericanas dirán exactamente igual, pero a mí me tenéis que asegurar una producción constante y que se mantenga en el tiempo. Y de ahí ese interés en blindar, digamos, la parte presupuestaria en el marco de la Unión Europea, ¿no? Que es esto que discutía a finales de año Hungría, que finalmente ha terminado aceptando y que se incorpora, que se quería que se incorporara a los presupuestos plurianuales de la Unión Europea. Entonces, toda la parte, es interesante ver cómo toda la parte discursiva, en realidad, cuando escarbas un poco, ves que tiene una serie de mecanismos mucho más complejos y que están persiguiendo una serie de intereses que en realidad no se está contando a la opinión pública, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Otra cuestión es que si nos vamos a analizar lo que está pasando en el terreno en Ucrania, pues obviamente estamos viendo que hay un avance ruso porque no están llegando municiones ni armas, ¿no? Y que ahí también pues hay que tomar una decisión. Y luego otra de las cuestiones que son esenciales también es ver qué posición política va a querer adoptar la Unión Europea cuando dice Ucrania no puede perder, Rusia no puede ganar, ¿no? ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa perder? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a poner encima de la mesa? Y me ha parecido especialmente en las últimas semanas, especialmente interesante ver cómo ya estamos avanzando, digamos, hacia la posibilidad incluso de desplazar personas o soldados europeos al territorio ucraniano. Que, por cierto, ya hay soldados occidentales en territorio ucraniano, hay británicos que están ayudando, digamos, al manejo de los misiles y del armamento más sofisticado que ha llegado a Ucrania al ejército ucraniano. Esto va acompañado de una tendencia que yo creo que se está sosteniendo y que es muy difícil de romper, y que tiene que ver con este proceso decía alguien, de securitización. Yo hablaría de remilitarización de todo el espacio europeo, en el cual ya se empieza a hablar también y a discutir de la vuelta a la incorporación del servicio militar obligatorio, porque va a ser necesario, efectivamente, si trabajamos con la hipótesis de que Rusia puede seguir controlando. El otro día escuchaba a alguien decir que el objetivo final de Rusia es controlar desde Vladivostok hasta Lisboa, cosa que me pareció en fin, no tengo ni palabras para describir esa posición.
Pero si esa es la hipótesis que cobra, ¿no?, sentido, efectivamente tendríamos que poner todo ese servicio militar obligatorio y empezar a producir armas defensivas, ofensivas y de como fuera. La cuestión es si esa hipótesis es real. Y esta es la hipótesis con la que están trabajando la gente que le interesa, que efectivamente toda la reforma, digamos, económica, el proceso de transformación económico en el marco de la industrialización se sostenga sobre la reindustrialización militar dual, porque también quiero llamar la atención a lo que dice nuestra clase política, que dice que tiene que ser dual, es decir, que sea civil-militar, que se produzca desde lo militar, pero que sirva también para función civil. Aquí cada uno pues, puede tener su propia opinión al respecto. Yo creo que estamos en un momento, y vuelvo a repetirlo porque me parece que es algo esencial que empezamos a discutir dentro de la esfera pública, de manera mucho más activa de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Y que nos dejemos un poco de revolcar en cuestiones domésticas que no se están solucionando nada cuando está pasando una cosa muy gorda que va a afectar a la propia naturaleza del proyecto europeo, del cual evidentemente ya no vamos a salir igual que entramos en el año 2022. Esto te quería comentar, ¿no? Porque a veces, ¿no? Sobre todo a lo largo de las últimas semanas o 2 o 3 meses, eh, tienes un poco la impresión que se está utilizando el mismo señuelo que cuando la Guerra Fría, ¿no? La teoría del efecto dominó, ¿no? Que bueno, primero será Ucrania, después los Bálticos, después los rusos llegarán a Lisboa y más lejos no pueden porque no sé, bueno, es igual las Azores y Cabo Verde para decir, ¿no? Y dice, hombre, tampoco es eso, pero en todo caso el discurso dominante es este, de remilitarización y todo esto, y claro, nos estamos jugando como un rediseño de la Unión Europea para los próximos, pues no sé, 10, 20, 25 o 50 años, justo ahora que además tenemos unas elecciones para renovar el Parlamento Europeo y la Comisión en junio. En ese sentido, parece que no haya mucha diferencia entre, diríamos, derecha e izquierda respecto al tema este. Parece que haya como un consenso, ¿no? De que remilitariza y que algo queda y que todo el mundo esté más o menos de acuerdo. No se ve como una disidencia o como una pluralidad de aproximaciones, ¿no? Hay matices, como comentabas antes, pero parece que, bueno, que no hay más remedio, que tenemos que gastar más dinero ¿no? en municiones, en tecnología militar, todo esto, al mismo tiempo que Europa está viviendo una serie de crisis económicas, financieras, sanitarias, sociales, que también están provocando pues, un cansancio de la población, ¿no? Como se ve respecto, por ejemplo, en el tema de Ucrania, ¿no? Que al principio el apoyo era mucho más importante que ahora, la gente se está empezando a cansar, pero al mismo tiempo les estamos diciendo, no, no, esto sigue adelante y venga, vamos a gastar más ¿no? en temas de seguridad, cuando temas como la enseñanza, la salud, la pobreza, pues ¿no? quedan como en un segundo término. Y creo que es un peligro para el futuro, para una posible futura Unión Europea. Bueno, esto tiene que ver con esa política de comunicación, ¿no?, que estamos viendo. Salió una encuesta hace unas pocas semanas de CFR, de un think tank paneuropeo, en el cual se preguntaba a diversos países del norte global y del sur global acerca de esta guerra, ¿no? Precisamente al hilo de esta fatiga de la guerra. Y claro, cuando les preguntas a las opiniones públicas del norte, las europeas fundamentalmente, si ellos consideran que están en guerra, las sociedades te dicen que no, que solamente un 10% te dice que sí, que está en guerra, ¿no? Eso te dice la opinión pública, ¿no? En los países, en el caso de Ucrania, obviamente sí que dicen que están que están en guerra, pero
pero hay, digamos, hay una descompensación sobre cómo se percibía esta guerra en el año 22 que cómo se percibe ahora, ¿no? Precisamente por todo esto que dices, esas múltiples crisis, esa permacrisis, policrisis, como lo queramos llamar, que son esas crisis que se van superponiendo y no se terminan de resolver. Y a la cual hay que añadir una que yo creo que es esencial y es en la que tendríamos que estar poniendo toda nuestra energía, que es la crisis ecosocial. Esto va acompañado precisamente de ese, fijaros que todo lo que se está aprobando ahora mismo es un incremento del techo de gasto solamente para las cuestiones de política de defensa, al tiempo que para el resto de sectores de partidas económicas lo que se está haciendo es limitar ese gasto, ¿no? Porque se quiere volver al semestre europeo, a la gobernanza económica anterior a la COVID, y por tanto eso significa volver a las políticas de recorte en materia social. Lo que se quiere dejar fuera de ese tope es precisamente la política de defensa. Y ya hay algunos políticos alemanes, lo he leído hace un par de días, que están planteando que el gasto del 30% en cuestiones sociales, en el caso alemán, en materia de pensiones, de servicios sociales, de derechos sociales en general, el 30% del PIB no es sostenible para la sociedad alemana en el corto y en el medio plazo. Esto traducido es, tenemos que pasar parte de esta ingente cantidad que se está dando a las políticas sociales, ¿no? Y a ese escudo social en el que está operando la sociedad alemana, a la política de defensa, porque para eso hemos lanzado el Zeitenwende, que no me saldrá el nombre bien, porque no sé alemán, pero ese giro lo que va a hacer, si se mantiene, ¿no? Es efectivamente pasar a un recorte de ese escudo social que va a ir dirigido a la política de defensa, efectivamente, para poner en marcha y para avanzar en esa nueva política exterior, alemana. Y esto choca directamente con el argumento que hemos escuchado muchas veces a Josep Borrell, en el que planteaba que no era una cuestión de elegir entre mantequillas o tanques, ¿no? Esto absolutamente le está poniendo encima de la mesa que sí, que efectivamente va a haber que elegir entre mantequillas o tanques, porque no es sostenible entre la crisis demográfica que tenemos, el incremento presupuestario y la vuelta a las políticas del techo de gasto en todo el ámbito de la política económica europea, ¿no? Que hemos vivido unos años muy expansionistas, muy neokeynesianos en el ámbito del gasto social, pero ahora esto no va a operar así. De hecho, ya nos están preparando. Yo me imagino que ahí también a nosotros en la universidad ya nos han dicho, no va a haber más contrataciones, no va a haber más ampliación de plantilla. Eso sí, vamos a seguir sacando grados, pero todo esto tiene que ver con esos nuevos recortes que se van a imponer precisamente porque estamos atravesando múltiples crisis energética, crisis industrial, crisis social, y en el cual el dinero no va a dar para todo, ¿no? Bueno, poca mantequilla quedará para untar finalmente, ¿eh? Porque ¿no? Entre que parece que hay este consenso, ¿no? De, pues, tendremos tanques y menos mantequilla, con un Parlamento Europeo que en junio puede escorarse más a la derecha de lo que Bueno, está, claro, esto es otra ¿no? cosa que me gustaría apuntar, porque Que dentro de tenemos... este contexto que es tan dramático, desde mi punto de vista, los únicos, ¿no? Decías, no hay diferencias entre entre el bloque de las izquierdas y las derechas, pero los únicos que están sabiendo sacar partido electoral en ese ámbito son los reaccionarios, ¿no? Claro. Porque desde luego no vemos ningún movimiento, digamos, en el ámbito de las izquierdas que tenga la suficiente capacidad y fuerza y transversalidad como para contrarrestarlo. Y cuando ha salido, como es el caso de esta nueva fuerza política en Alemania, de Sara... Sí, Voy a tener que estudiar alemán. el partido que lleva el nombre Sí. de la líder. Bueno, pues claro, la cuestión es que aborda este tipo de cuestiones desde una posición de lo que se ha dado en denominar aquí el rojipardismo, ¿no? Contra los migrantes, ¿no? Por un repliegue alemán que, claro, le va a quitar votos a AfD, porque en algunas cuestiones es muy similar el programa electoral.
Y claro, tampoco esta debería ser la apuesta de las izquierdas, ¿no? En mi opinión. Pero sí, tenemos una situación en la cual nos están diciendo esta es la única salida que hay, no hay alternativa. Y de hecho, la propia candidatura que se está debatiendo estos días de von der Leyen ¿no? En un segundo mandato como presidenta de la comisión va en esa dirección. Ella cuenta con que le van a apoyar los socialistas y demócratas, también le van a apoyar el Partido Popular, los liberales, y habrá que ver si, tal y como hemos visto ayer, por ejemplo, Tajani ya le está abriendo la puerta al apoyo de Meloni. Habrá que ver si hay efectivamente cordón sanitario en este caso o no, o si realmente pues, se va a negociar y los socialistas van a sentir con la cabeza. Bueno, haciendo un poco de, bueno, un intento de perspectiva respecto al conflicto. O sea, antes hablábamos de Ucrania no debe perder, Rusia no debe ganar. Ahora pasamos a la pregunta, ¿puede Ucrania ganar? ¿Puede Rusia ganar? Porque estamos un poco en un escenario, ¿no?, que algunos incluso plantean trasladar el modelo coreano a Ucrania, ¿no? Es decir, bueno, territorios por paz, una línea de demarcación militarizada, todo el Donbass y lo que haya ocupado Rusia, pues se lo queda Rusia y ya a partir de aquí ya se negociará. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos lejos de que haya un alto el fuego, no hablo ya ni de paz, sino de un alto el fuego. Todo va a depender de la capacidad de resistir que tenga Ucrania. Y aquí estamos ante ese gran dilema, ¿no?, de el derecho a la legítima defensa de un territorio soberano y hasta dónde están dispuestos los aliados ucranianos a seguir apoyando a Ucrania, ¿no? Y todo esto que hemos estado hablando ahora tiene mucho que ver ¿no?, con lo que pueda llegar a suceder en Ucrania. Está claro que si no llega armamento defensivo, antimisiles, en cantidad suficiente, los rusos van a seguir avanzando. No digo que hasta el infinito, pero van a seguir avanzando hasta que controlen al menos los 4 oblasts que ya incorporaron a su constitución como parte de la Federación Rusa y en los cuales, por cierto, se va a votar el próximo 15 de marzo las elecciones presidenciales rusas, ¿no? Esto va a significar pues, una ruptura, una más, diría yo, de la conferencia de Helsinki del 75, ¿no? Una nueva estructura, una nueva quiebra de las fronteras, porque en términos de legitimidad internacional parece muy claro que ha habido una vulneración de la soberanía del territorio ucraniano, ¿no? Entonces va a depender, pues efectivamente, de esa llegada. Todo pinta bastante mal como para que Ucrania piense que puede llegar a recuperar, por supuesto, Crimea, y tendríamos que ver qué pasa con el Donbass. Pero si nos fijamos en conflictos previos, como puede ser el caso de la guerra en Bosnia, vemos que la línea de demarcación, en el momento en el que las dos partes vieron que no iban a poder ser capaces de avanzar en ninguno de los dos sentidos, fue al final la línea que marcó la frontera, ¿no? Y esto puede llegar a suceder. Y el modelo coreano no es descartable, ¿no? Recordemos que no se ha firmado Sí, un tipo claro. de acuerdo entre las dos Coreas, se mantiene esa frontera que es una tregua, un alto el fuego, pero no hay, en términos de derecho internacional, no hay una demarcación específica. A partir de ahí, yo creo que lo que se va a intentar, bueno, pues es contener en esas líneas a los rusos y se va a intentar hacer incorporando a la Unión Europea, a Ucrania, el territorio de Ucrania que no esté controlado por los rusos de la manera más rápida posible. Y de hecho ya estamos viendo cómo, bueno, pues todo apunta a que va a ir en esa dirección, aunque no va a ser pasado mañana, eso también hay que tenerlo claro. Y se hablaba también de implementar en ese territorio un modelo
a la israelí, ¿no? Del puercoespín, ¿no? De armar hasta los dientes a Ucrania, pero sin que entrase en la Unión Europea. Y aquí de nuevo tenemos varias posiciones, aquellos que plantean que lo más eficaz sería que entrase Ucrania en la OTAN bueno, pues para evitar, ¿no? Que en el momento que hubiera un ataque contra Ucrania, la OTAN pudiera intervenir. La cuestión es que la OTAN no quiere intervenir de manera directa en Ucrania, porque sabe de las dificultades y de las consecuencias que podría tener esto a nivel global, ¿no? Y la otra es, pues eso, armarla como Israel de tal manera que sea muy difícil para los rusos conseguir avances más allá de esos 4 olas que mencionaba al principio. Ok. Con lo cual, de alguna manera, saldrían ganando ya que se quedarían con la parte, digamos, industrial, con los recursos estos de gas natural que se han descubierto, etcétera, ¿no? Sí, la cuestión Sería es, una la cuestión es victoria que pírrica, pero victoria al fin y al cabo. La cuestión es que los rusos, yo creo que es que nunca, o sea, ellos querían controlar lo que llamaban ellos la Nueva Rasilla, que es toda la parte este y el sur de Ucrania, dejar el territorio de Ucrania en modo continental, es decir, arruinar el país. Y esto yo creo que sí que es un objetivo de los rusos, es decir, que Ucrania no pueda ser un país viable. Es uno de los objetivos si no puede ser mío, lo dejo destruido. Y yo creo que esto es claro. Y cerrándoles el acceso al mar, además de cumplir con ese sueño de Catalina la Grande, Putin conseguiría precisamente hacer no viable al Estado ucraniano, puesto que considera que no existe, ¿no? Y esto haría además gastar una suerte de una financiación ingente por parte de fundamentalmente Europa, que será la que se haga cargo de la reconstrucción del territorio y de las infraestructuras y demás, de tal manera que quedará muy, muy debilitada también. Digamos que esto entra dentro también de esa planificación. Por eso, bueno, es tan complicado esta guerra, la gestión de esta guerra, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir a Ucrania? ¿Qué territorio vamos a reconstruir? ¿Qué territorio potencialmente va a entrar en el marco de la Unión Europea? ¿Cómo se va a reconstruir, en qué términos, la arquitectura de seguridad y defensa de la Unión Europea, esté Trump o esté otro cualquiera? Vuelvo a repetir que la política exterior norteamericana, es verdad que las formas son importantes en política, pero no ha habido cambios sustantivos, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? en otras áreas geográficas de la política exterior norteamericana planteadas por Donald Trump, Biden no las ha modificado, ¿no? Ha continuado en esa dirección con el tema del Sáhara Occidental, o si nos fijamos en Oriente Medio, la política que lanza Donald Trump la ha mantenido durante todos estos años Biden. Las formas sí, evidentemente, son diferentes, ¿no? Pero la sustancia sigue siendo la misma. ¿Que Europa tiene que recomponerse y tiene que conseguir una autonomía estratégica? Sí. A partir de ahí tenemos que decidir de qué forma lo hacemos, con qué objetivos y qué tipo de Europa queremos construir, ¿no? Yo el otro día comentaba con alguien que quizás lo que no había conseguido el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y construir una esfera pública sobre los valores, igual lo conseguía la construcción de la Europa geopolítica, ¿no? Sobre la base de ese miedo y esa política de la defensa. Yo sé que estoy siendo provocativa, pero yo creo que estas son, digamos, lo que tenemos encima de la mesa y por lo que tenemos que ver qué es lo que nos interesa más. Bueno, ahí, claro, ¿no? Además, ¿con qué recursos? Porque si se tiene que destinar una cantidad ingente de dinero para la remilitarización y para reconstruir Ucrania, pues no creo que quede mucho dinero para otras cosas. Bueno, estas son las paradojas que tenemos, porque por otro lado también estamos dispuestos, ¿no? a defender el derecho internacional, pase lo que pase, ¿no? Aparentemente, al menos en el caso de Ucrania. En el caso de Gaza no, pero en el caso de Ucrania sí. Y esto va a ser otra de los caballos de batalla, ¿no? Hasta qué punto la Unión Europea quiere seguir manteniendo las incoherencias en materia de política exterior. Y es que además estamos en un momento que es tan próximo lo que sucede en Ucrania con lo que está pasando en Gaza y cómo se ha actuado de manera tan incoherente en un caso y en otro,
que también va a quedar reflejado, digamos, en la forma en la que Europa evoluciona y también en la que Europa es mirada por el resto del mundo, ¿no? Especialmente por los países del sur global. De acuerdo. Creo que ya más o menos hemos dado la vuelta a los principales temas de los que queríamos hablar. Si acaso abriremos ya el turno de preguntas, que veo que hay ya algunas preguntas sobre la mesa. Y en relación con lo que hablábamos de toda la industria militar, ¿no? Que no quiere comprometerse si no hay digamos, una proyección de futuro para seguir produciendo armas y todo esto, hay una pregunta especulativa que plantea si podrías especular sobre cómo habría evolucionado la guerra si no existiese este lobby militar. Es que sin este lobby militar no habría guerra. Y esa es mi respuesta. Es decir, si no hay una empresa armamentística interesada en que haya guerras, no existiría el lobby. Es imposible no utilizar, digamos, esta variable en la ecuación, porque siempre ha estado ahí. El lobby armamentístico siempre ha estado ahí. Otra cosa es que no tuviera, digamos, los intereses puestos en el marco europeo. Los tenían en otras latitudes. De hecho, echando una vista atrás, incluso antiguos ministros de defensa españoles están, ¿no?, a través de las puertas giratorias metidos en los lobbies militares de la empresa, de la industria armamentística. Por tanto, es una variable con la que hay que contar sí o sí en todo esto. La propia presidenta de la comisión fue ministra de Defensa alemana. Sí, pero bueno, no se ha ido a la empresa, a las industrias No, militares, ¿no? ¿alguna, No alguna recuerdo el relación? nombre no recuerdo el nombre del ministro de Defensa español, Morenés, creo Algo- que era, ¿no? Que fue ministro de Defensa y bueno, hizo una idea de ida y otra de vuelta a la industria armamentística. Por tanto, quiero decir, esto es un actor con el que tenemos que contar en el mundo del siglo XXI, incluso de finales del siglo XX. La política internacional no se puede entender solo a través del análisis de los actores estatales, sino también de los actores no estatales, que son muy poderosos, mucho más poderosos de lo que algunos estados querrían, ¿no? Incluso más poderosos que esos propios estados. Otra pregunta que surge es si o cómo puede afectar la guerra de Ucrania a un posible retorno de Trump a la Casa Blanca. Bueno, a la luz de lo que hemos visto en el supermartes, bueno, ya sabemos que los contendientes van a ser Biden y Trump. Biden está perdiendo mucho apoyo por la posición en Gaza. No tiene tanto que ver lo que sucede en Ucrania como lo que está sucediendo en Gaza, y la posición norteamericana del gobierno demócrata en Gaza está perdiendo mucho apoyo de voto joven y de voto de origen árabe en Estados Unidos, y esto puede ser determinante en los estados que se llaman basculantes, ¿no? Los swing Swing states, states. en los cuales si nos fijamos en las perspectivas, en los resultados de las últimas presidenciales norteamericanas, quedaron muy ajustados, y eso puede dar o quitar la victoria a uno o al otro, ¿no? Em, por tanto, bueno, lo que está sucediendo en Ucrania en realidad está teniendo un menor impacto que lo que sucede en la frontera mexicana y en Oriente Medio, ¿no? De cara a las presidenciales. Otra pregunta es sobre Sí, la sobre los activos. sí, la Sí. legalidad de congelar activos rusos, y me parece que la idea era reutilizarlos para la reconstrucción de Ucrania. Este es un temazo, yo lo llevo siguiendo un tiempito y de hecho hay una gran discusión entre los fiscalistas, entre los que son especialistas. Yo no soy fiscalista y por tanto no me sé las normas que atañen, digamos, a estas cuestiones de manera técnica. Pero es todo un tema porque la congelación de los assets, de los activos rusos, ¿no? Tú puedes congelar, digamos, activos de personas físicas individuales, ¿no?
porque hayan cometido lo que sea, ¿no? Para personas individuales. Otra cosa es meterte ya con los activos de un Estado en tu territorio, ¿no? Y congelarlos, y lo que están planteando ahora es, como los han apartado, digamos, de las cuentas en las que estaban, han generado una serie de intereses. Y lo que quieren es utilizar esos intereses para la compra de armamento conjunto y para el proceso de reconstrucción de Ucrania. Si esto lo hacen en el marco europeo, yo creo que esto si lo lanzan finalmente, tienen que tenerlo muy blindado en términos de seguridad jurídica. Porque lo que puede suceder es que potenciales inversores extranjeros en el contexto europeo decidan sacar sus activos por miedo, ¿no?, a que esto se pueda reproducir. ¿Quiénes son los que podrían hacer eso? Pues las grandes fortunas y las grandes inversiones procedentes fundamentalmente de los países del Golfo, ¿no?, que en gran medida es el porcentaje más elevado de inversión extranjera que está teniendo ahora mismo la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿va a actuar la Unión Europea contra los países del Golfo si cometen vulneraciones de derechos humanos, vulneraciones del derecho internacional, en la misma medida que lo ha hecho contra Rusia o no? ¿No? Si es que no, entonces no hay coherencia en la aplicación de la política. Si es que sí, entonces existe un riesgo de quiebra de la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Esto es algo a lo que hay que prestar muchísima atención. Y ya digo, yo lo llevo siguiendo un poco con el rabillo del ojo, porque no he tenido mucho tiempo, pero es todo un tema que, sobre todo para la gente que conozca bien toda la parte de inversión extranjera y marco jurídico, yo creo que sería conveniente profundizar en el análisis de las posibles consecuencias del mismo, porque yo a von der Leyen la he visto muy suelta con este tema. A otros líderes políticos europeos les he visto como más cautos también, porque saben, ¿no?, o sea, son conscientes de los riesgos que conllevaría esa reutilización de activos de un Estado al margen, digamos, de la decisión soberana de ese Estado. Bueno, además que aparte del problema, diríamos, jurídico, legal y todo esto también reforzaría, ¿no?, el argumento que se viene utilizando de que, bueno, siempre hay una doble moral, dobles estándares, según quién agrede, quién es agredido, se utilizan unas sanciones o no sanciones, etcétera, etcétera, con lo cual también podría abrir un precedente, como dices. Bueno, sí, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo como se han impuesto sanciones de manera muy rápida, ¿no? No hemos hablado del caso de las sanciones a Rusia durante estos 2 años, pero es uno de los casos paradigmáticos. Hasta el año 22, para que se aprobase un paquete de sanciones en el marco de la Unión Europea, se tiraba el Consejo debatiendo 2 años, ¿no? Y en 2 años hemos aprobado 13 paquetes de sanciones en el marco europeo. Ahora ya no hay excusa para decir, no, es que es procedimental, no, es una decisión política de fondo. Y por tanto, si es una decisión política y se está activando de manera rápida para ganar eficacia en el caso de los rusos que han vulnerado el derecho internacional, ¿por qué no se hace en otros casos? ¿Por qué no se hace con Israel? ¿No? La vulneración del derecho está ahí. Y sin embargo no se adopta. Por tanto, no es una cuestión técnica y procedimental, es una cuestión política. Y es, de nuevo, ahí qué tipo de Europa geopolítica queremos construir. Primero, si la queremos geopolítica per se, obviando otras cuestiones que tienen que ver con Estado de Derecho, derechos fundamentales, etcétera, etcétera, supeditar todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y, por tanto, supeditar también las libertades individuales a ese concepto de seguridad. Y ahí meto una cuñita con el tema de las cuestiones de desinformación, ¿no? Ahora todo lo que no sea el discurso mainstream es desinformación, ¿no? ¿Quién controla al que dice que se hace desinformación? Y esto es algo que también hay que trabajar, ¿no? Y todo esto se hace además o sea, cuando decidamos cómo la queremos construir. Si es geopolítica, bueno, pues que nos lo digan, que se vote, ¿no? Si no somos democráticos, que se decida cómo hacerlo. Si se quiere aumentar ese gasto en defensa, que lo consulten, que se pregunte, ¿no?, a los ciudadanos. Decía alguien el otro día que lo que se va a votar en las elecciones al Parlamento Europeo va a ser, efectivamente, si queremos una opción o la otra. El problema es que no hay nadie que se presente con un programa, no hay una posición política alternativa a
a esta construcción de la Europa de la defensa, de la Europa geopolítica en estos términos. Cuando digo Europa geopolítica en estos términos me refiero supeditando, ¿no?, otras cuestiones que tienen que ver con el democratic backsliding, con los retrocesos democráticos, los retrocesos en materia de Estado de Derecho y de defensa de los derechos fundamentales, para favorecer y reforzar, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Si esa es esa alternativa, yo creo que hay un amplio abanico de fuerzas políticas por las cuales se puede votar. El problema es la otra alternativa, ¿no?, que ahí tenemos mucha más escasez de decisión, pero es básicamente lo que vamos hacia dónde vamos, ¿no? Es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que parece que, bueno, que está el consenso de ir hacia, ¿no?, en esta dirección, tanto de derechas como de izquierdas, y dices, bueno, pues parece que no haya ¿no?, discusión ni alternativa posible, ¿no? Que esté todo el pescado vendido y que ya no se habla ni de mantequilla ni de margarina, ¿no? Ya estanques, tanques, tanques y ya está. Y que esto definirá pues la Unión Europea del futuro, sino porque tampoco parece que estén muy por la labor de consultar a la ciudadanía sobre, ¿no?, sobre el modelo a seguir. No, pero, Otra, pero es más grave que eso, porque hay prensa que dice que hay que hacer pedagogía ciudadana para convencer a los ciudadanos de las virtudes, ¿no?, de esta no, posición. claro, Esto me parece extremadamente grave, ¿no? no, claro, claro, es que no, siempre hay alguien que vela por nosotros, ¿no? Y que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta es la importancia de la voladura del gasoducto de Nord Stream. Que si esto no habría tenido que significar un punto de inflexión en el conflicto. Por aquí bueno, ¿no?, se voló una vía importante y casi ya no se supo, hay, ¿no?, la investigación en curso, parece que finalmente no fue Rusia y tal, pero bueno, ¿no? Fue un acto, digamos, no, desestabilizador importante, pero Bueno, aquí jugó un papel importante todos los discursos de propaganda de unos y de otros, ¿no? Cuando al principio se decía, obviamente, han sido los rusos, ¿no? Bueno, y yo en este tipo de cuestiones es difícil, ¿no?, especular sobre quién puede haber sido y con qué intenciones. Parecía que era poco evidente que alguien que ha invertido ingentes cantidades de dinero se dedique a autosabotearse, ¿no? Por tanto, yo ahí hubiera eliminado a Alemania y a Rusia de la ecuación, para empezar. Otra cosa es determinar quién lo hizo y bajo qué órdenes lo hicieron, ¿no? Y es ahí donde, cuando han empezado a saltar algunas informaciones de la inteligencia, yo creo que es danesa y noruega, al respecto, pues se han parado las investigaciones, porque parecía que a lo que se iba a llegar era a que habían sido, bueno, pues digamos, de los nuestros, ¿no? Por dejar como más indeterminado, ¿no? Y que por tanto había sido un ataque contra una infraestructura europea financiada con dinero europeo, con impuestos europeos, que había sido destruida, ¿no? De nuevo, si estamos trabajando con la hipótesis de que lo que hay que hacer es una desconexión total con Rusia, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Porque este Nord Stream 2 básicamente lo que hacía era una segunda conexión directa desde Rusia a Alemania. La intención es clara, es la desconexión total del acceso a recursos fósiles procedentes de la Federación Rusa. Bueno, eh, no sé si tendría que haber sido un punto de inflexión, pero igual sí que alguien tendría de rendir cuentas, ¿no?, sobre este tema, y sobre todo por el descontrol digamos, en ver quiénes son, ¿no?, cuáles son los intereses nacionales alemanes en este caso, y si tienen que estar supeditados a la agencia que se reclama, ¿no?, para Ucrania, ¿no? Y yo creo que no deberían de estar enfrentados. Yo creo que Ucrania tiene todo el derecho a tener su propia agencia política y a decidir qué acciones tomar, pero los alemanes también.
¿no? Que esto es algo que estamos, y los europeos en general también, ¿no? Esto es algo que a lo largo de estos 2 años también hemos estado viendo cómo se reclama, digamos, por las posiciones más euroatlánticas, la necesidad de dotar de una agencia política propia a los ucranianos, de que ellos decidan hasta dónde, cómo y de qué manera quieren continuar involucrados en la guerra. Obviamente el agresor es Rusia. Esto va a parar cuando Rusia decida parar, y esto yo creo que lo tenemos que tener claro. Eh, y los ucranianos tienen derecho a esa decisión. Como se ha estado trabajando ha sido cuando nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania hasta que ellos decidan que les estemos apoyando. Pero no se está contando con la propia agencia política de los países que están ayudando a Ucrania. Es decir, tenemos que seguir apoyando hasta que lo diga quién. Ucrania. ¿No? Y estos sobre todo son dudas que yo me planteo, que yo le doy vueltas, porque me parece que quizás, no sé, a lo mejor hay algún país que decide que ya no quiere seguir apoyando a Ucrania y por eso es prorruso. ¿No? Y este es el dilema en el que estamos, en el que estamos todo el rato, o sea, es el marco discursivo en el que estamos. Si no apoyas en la forma en la que los ucranianos quieren o que lo X quiere, entonces es que estás apoyando a Rusia. Pues quizás no. Y esto lo comentaba también en otro lugar hace no mucho, ¿no? Cuando se habla, no, es que Orbán es prorruso. Pues yo es que creo que realmente no es prorruso, él es pro-Orbán. Y es un ultranacionalista y lo que quiere es tener acceso a energía barata, punto. No creo que necesariamente tenga que ser pro-Putin. Y estos son variables que no se han introducido en el debate público, porque se ha hecho de tal manera, es tan dual, ¿no? Es de blancos y negros, que no hay lugar para este tipo pues de otras reflexiones o dudas, ¿no? Otra pregunta que ha surgido a raíz del ardor guerrero del presidente francés. Me preguntan que qué importancia crees que tiene su mensaje sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno en Ucrania y por qué crees que el resto de líderes de la OTAN no lo secundan cuando simplemente con lanzar el mensaje de unión y esto ya significaría un punto de inflexión que podría llegar a frenar los planes expansionistas de Putin. Y si crees que se trata de cobardía, prudencia o de la propia desunión de la cual pues, sí, hemos estado hablando. Esta es una pregunta fácil, ¿eh? Bueno, a ver, el mensaje que plantea Macron. Macron plantea un mensaje de máximos que sabe que no va a ser aceptado por el resto de socios. Lo plantea en el marco del G7, lo vuelve a repetir en Praga, donde sabe que tiene un público afín, y lo hace en un contexto en el que dentro de 3-4 meses hay elecciones al Parlamento Europeo. Como he dicho al principio, parece que va a arrasar el partido de Le Pen frente a las posiciones de Macron. Lo de enviar tropas a Ucrania no es algo que yo creo que él crea que eso puede llegar a suceder. De lo que tenemos que ser conscientes es de que con la ayuda que se está enviando, ¿no? Y vuelvo a la pregunta que me hacía antes, Marc, con la ayuda militar y financiera que se está enviando ahora mismo a Ucrania, Ucrania no puede ganar la guerra. Si nosotros queremos que Ucrania recupere todos los territorios ocupados a día de hoy por la Federación Rusa, desde luego hay que poner mucha más carne en el asador, en todos los aspectos. La cuestión es, ¿la Unión Europea está dispuesta a que efectivamente Ucrania no pierda esos territorios? Y si efectivamente no lo está, entonces hay que seguir los dictados de Macron y mandar soldados europeos a luchar por Ucrania. La cuestión es que yo no creo que el discurso de defendiendo a Ucrania, defendemos nuestras democracias, sea real. A empezar porque Ucrania nunca ha sido una democracia. Y que esto sirve como una gran excusa
para avanzar en lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? En ese proceso de construcción de una Europa de la defensa de la cual se venía hablando desde hace tiempo, pero que no terminaba de cuajar porque precisamente, bueno, pues también tienen razón aquellos que dicen que es verdad que desde los años 90 ha habido un proceso de desmilitarización, de reducción del gasto en defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, venimos arrastrando estos dilemas y esta es como el punto de inflexión, ese sí que es un punto de inflexión que decanta, digamos, la posición de los estados de la Unión Europea hacia una mayor Europa de la defensa. Es decir, es la ventana de oportunidad para aquellos que defendían la construcción de esa Europa de la defensa. Pero no creo que haya realmente una voluntad política real de entrar con todo en Ucrania para que Ucrania no pierda territorios. Eso es mentira, porque si fuera verdad, OTAN ya habría entrado en la guerra. Son conscientes en Washington, son conscientes en Bruselas, que con lo que están enviando, de la forma en la que lo están enviando, es imposible que el ejército ruso salga del territorio ucraniano. Y lo que están haciendo es amplificar esa guerra de desgaste para desgastar militarmente también a los rusos, debilitarles, ¿no? Y lo están haciendo sobre los cuerpos de las mujeres, los hombres y los niños ucranianos. Entonces, yo creo que esto es mucho más complejo que el decir Rusia ha invadido, nosotros no queremos que ganen y vamos a mandar 3 Taurus y 2 F-16 y 4 tanques, que así no se gana la guerra, una guerra contra la Federación Rusa. La puedes ganar contra a lo mejor un estado mucho más pequeño, con mucha menos capacidad de reacción, con mucha menos capacidad de resiliencia, que es lo que ha demostrado la Federación Rusa. Ha sabido maniobrar y decir, no me compras tú, me pones sanciones, bueno, pues ya busco yo otras vías por dónde vender mi gas y mi petróleo, por dónde autofinanciarme, por dónde hacer mis redes comerciales. Otros países más pequeños y menos poderosos no podrían soportar los paquetes de sanciones que está aguantando la Federación Rusa de la forma en la que lo está haciendo. Ahogar al país más grande del mundo es muy difícil. Y no lo puedes hacer solo con sanciones, si realmente quieres ese objetivo. Entonces, seamos, efectivamente, como dice Macron, que le ha salido, perdonadme, pero es que le ha salido el machirulo que lleva dentro. ¿No? Es decir, esto es de cobardes. Bueno, pues venga, vamos con todo. A ver quién va detrás de ti. Este es como el que va, ¿no?, a la guerra y dice, venga, detrás de mí, y se encuentra que no va nadie. Sí, no, desde luego no creo que ningún líder político europeo esté dispuesto a que soldados de su país mueran en Ucrania. Esto creo que está bastante claro. Yo, si me permites, tengo una pregunta que intentaré que sea fácil y rápida, ya que no hemos hablado de diferentes actores, impactos, repercusiones del conflicto en Europa. Seguramente también, bueno, lo tiene y lo tendrá sobre los Balcanes, que es otro de los grandes temas pendientes que tiene la Unión Europea en este flanco, ¿no? Desde hace unos 20 años tenemos ahí en la cola, ¿no?, de espera para la adhesión todos o prácticamente todos los países de los Balcanes. De sopetón, ¿no?, privilegiamos la candidatura de Ucrania y Moldavia. Y bueno, ¿no?, hay el tema que, ¿no?, el próximo paso puede ser ¿no? En este caso sí que se podría igual hablar de un posible efecto dominó de adhesión de los países que hace 20 años que están esperando entrar. Bueno, vamos, yo soy muy escéptica con todo esto porque tampoco tengo claro que se vaya a avanzar tan rápido como piensan en Moldavia y en Ucrania. Moldavia se encontró con un regalo que ni había pedido. De repente le llegaron, es como el niño que es su cumpleaños y ha pedido, yo qué sé, un móvil y va y le cae un iPhone, ¿no? Bueno, pues esto un poco es lo que le pasa a Moldavia. En el caso de los Balcanes, lo que veo, según los informes que han ido publicando desde la Comisión, es que los están dejando, digamos, en un segundo plano, ¿no? La prioridad
es la prioridad geopolítica, no es la prioridad de la incorporación de los Balcanes. La prioridad geopolítica es mantener frente a los rusos una imagen de unidad infranqueable. Y que los rusos sean conscientes de que desde la Unión Europea se está dispuesto incluso a incorporar de manera rápida a un país como Ucrania, ¿no? Digamos que esta es, desde la parte simbólico-política, lo más relevante de todo esto. Pero claro, tienen que jugar con que es que tienen una región entera que está fuera del marco europeo y por el que se les está colando áreas de influencia de terceros que no son los europeos. Los rusos, que son los chinos, que son los turcos, ¿no? Y que son los países del Golfo. ¿No? Y que la Unión Europea seguirá perdiendo Y influencia, de influencia, fama y reputación, porque a pesar de que es el principal inversor en los mm, Balcanes. La percepción no es la esa. percepción no es La esta. percepción es que reciben más dinero de los chinos, de los turcos, de Emiratos, ¿no? Y esto es de nuevo. No hay un plan estratégico en relación con Balcanes. No lo hay ahora y no lo ha habido durante 20 años, ¿no? No se sabe qué hacer con esos países. Vamos a ver qué decisiones se van adoptando ahora con este nuevo impulso del proceso de ampliación. Parece que querrían intentar pues empezar con uno facilito, como puede ser Montenegro, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, aquí entran también otras variables que se dicen, ¿no? Están en la rumorología, que dicen que, pues, por ejemplo, España no consentiría que entrase antes Montenegro que Serbia, ¿no? En la Unión Europea, ¿no? Por cuestiones también de política interna. Pero bueno, igual ha cambiado algo también la posición, ¿no? Durante estos años. Pero esto es algo bueno, pues que es conocido, digamos, entre la gente que está trabajando estas cuestiones. Cómo las políticas internas también de los estados influyen, ¿no? en el avance de los distintos países de los Balcanes en el marco europeo. Lo hemos visto con Macedonia del Norte y sus disputas primero con Grecia, luego con Bulgaria, ¿no? Que han arrastrado también para la parálisis a Albania. No le ha ido mal a Albania, ¿no? Ahora está, pues, operando como tercer país para hacer la externalización fronteriza de Italia, y recibiendo mucho dinero para eso. Y yo me pregunto, cuál va a ser la política hacia estos países de la Unión Europea, porque si toleran que Albania sea el lugar en el que se gestionan las solicitudes de entrada a Italia, eso quiere decir que Albania no va a entrar en la Unión Europea. Es como muy contradictorio, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. ¿Durante cuántos años va a estar Albania albergando campos de retención de migrantes para ayudar a Italia? Porque en el momento que entre en la Unión Europea eso no es posible. Entonces, son muchas las incógnitas, son muy pocas las respuestas que podemos dar, y yo creo que lo que es muy importante es que tengamos una opinión pública bien informada, ¿no? Que conozca realmente lo que está en juego, lo que está pasando, cuáles son las dinámicas que no aparecen en los grandes medios de comunicación también, y bueno, pues que ¿no? Que se les trate también como adultos, ¿no? En los procesos de toma de decisiones, ¿no? En sociedades que son supuestamente democráticas. ¿No? Esto es un poco lo que pretendemos con estas sesiones, ¿no? Poner un granito de arena, aunque sea muy, muy, muy pequeño, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues abrir el foco, el abanico, y que la gente pues tenga cuanta más información de calidad posible para, bueno, pues ¿no? Reflexionar y actuar sobre estos temas, porque muy brevemente, concluyendo, podemos decir que en los próximos años todo el flanco oriental de la Unión Europea pues seguirá, ¿no? Con puntos de tensión, sea Ucrania, sea los Bálticos, sea los Balcanes, todo esto dentro de un marco bueno, ¿no? Más que previsible aumento de gasto militar y en temas de defensa, en detrimento de otros temas que quizás sean igual o más relevantes.
Y si no hay más preguntas, que yo diría que no, le paso la palabra a Pau Mas, director del centro, para que pues, clausure la sesión. Y por mi parte, pues muchas gracias, Ruth, de haber compartido este ratito con nosotros y habernos pues, dado tanta información de manera tan clara. Muy bien, muchísimas gracias. Me añado a los agradecimientos de Marc. Te felicito por la sesión que ha sido interesantísima. Es curioso realmente que un porcentaje tan alto de los interrogantes que genera la guerra de Ucrania tenga origen y destino final también en la Unión Europea y que hablemos tanto de política europea cuando de hecho la sesión era sobre Ucrania, pero efectivamente la situación en que se encuentra Europa y la evolución futura de esta Europa que está mutando y que está evolucionando hacia un carácter más geopolítico, como se ha dicho, genera tantíssimes dudes en este conflicte. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies a tothom per haver assistit a aquesta sessió. La segona finestra d'idees que fem. El mes que ve tornarem amb una tercera sessió sobre un tema també d'actualitat que encara no tenim decidit, però que ja us farem saber. I moltes gràcies a tothom. Fins la propera. Muchas gracias.